Bendecidos mis amados hermanos, este primer jueves del mes de septiembre del 2021 estamos para darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Paz, gracia y misericordia en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, para cada uno de ustedes. Bueno, estamos estudiando cómo interpretar la palabra de Dios o la escritura. Hemos aprendido bastantes cosas hasta el momento y hay mucho más que aprender. Hemos estado en esta serie pues interpretando correctamente las escrituras y hemos estado también interpretando doctrinas, temas doctrinales que nos ayuda a aclarar, a entender más lo que es la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que todo lo que interpretamos en las Escrituras debe de estar basado a la luz u la óptica de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Eso sería lo que es el nuevo pacto. Incluso los temas de escatología hay que interpretarlas a la luz del nuevo pacto, porque se están interpretando y se han interpretado a la luz del antiguo pacto. Por eso hay tantas cosas erróneas, tantas cosas que se están diciendo y se han dicho que no es para nuestros tiempos, no es ni para nosotros ni para nuestros tiempos. Hoy estaremos hablando el segundo y tercer punto acerca de la oración, porque estamos hablando acerca de esta doctrina de la oración y hemos estado hablando cosas bien interesantes que ahorita lo vamos a ver en el repaso. En Hebreos capítulo 4, verso 12, el texto de inicio que siempre tenemos, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He dicho que cierto que estas enseñanzas tienen cierto choque con lo que hemos aprendido tradicionalmente. No todo está erróneo, sino algunas interpretaciones de lo que es trasladar algunas incluso oraciones del antiguo pacto al nuevo pacto, al estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos estudiando, entendiendo, y estamos todavía en la quinta pregunta de que todo debe ser, toda la escritura debe ser interpretada a la luz de Jesucristo y su obra terminada. Estamos estudiando estos tres puntos específicos de la oración según el nuevo pacto, para que esté más claro, para tener una base, un fundamento más fuerte para poder orar efectivamente. Decía que los discípulos le decían al Señor: enséñanos a orar. Vimos que en el primer punto, la razón, la diferencia que hay entre la oración del antiguo pacto al nuevo pacto es que somos hijos. Hoy somos hijos de Dios. Vimos que Jesús vino a revelar al Padre Celestial. Vimos que los judíos aborrecían a Jesús porque decía que Dios era su Padre. Como hijos, tenemos una relación perfecta por la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que el Padre, que este fue el primer punto que estuvimos viendo, que somos hijos. Esa es la diferencia. Somos hijos, somos nacidos de nuevo. Vimos que el Padre Celestial corrige a sus hijos a través de las Escrituras y no por otros medios. Medios que son castigos, que son enojos y disciplinas, entre comillas disciplinas, porque disciplina estuvimos viendo que es enseñar.
discipular a una persona, enseñarle a esa persona a hacer las cosas. Vimos también que el Padre no está enojado con la humanidad, todo lo contrario. Papá, nuestro Padre Celestial, no está enojado con la humanidad. Y vimos, de último, que la oración correcta enseña, manifiesta paz y trae reposo. Cuando oramos, cuando hay una oración, recuérdese que no es el tiempo. Recuérdese que la oración no está sujeta, que la oración es una comunión con Dios, que comunión significa el mismo interés. Que la oración es una comunión, nace de la comunión con el Padre Celestial. No simplemente con Dios, porque el pueblo de Israel conocía a Dios, hasta donde ellos tenían ese conocimiento revelado de Dios. Nosotros nos fue revelado Dios, sí, pero Dios Padre, un Padre para nuestras vidas. La oración correcta, dije que hay enseñanza. Cuando oramos, hay una enseñanza del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Recuérdese que el Espíritu Santo vive en nosotros, está en nosotros. Este cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Vimos que también la oración trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por esa comunión, porque nos damos cuenta quién es nuestro Padre y más la identidad como hijos que tenemos. Y vimos también que este es el reposo, trae reposo, manifiesta ese reposo, esa fe, esa seguridad, lo que es nuestro Padre Celestial. Entremos al segundo punto. 3 puntos que traen una gran diferencia entre la oración del antiguo pacto y la oración del nuevo pacto. Yo sé bien que no voy a quedarme enseñando acerca de estos 3 puntos porque nos llevaríamos más tiempo y quiero avanzar porque vamos a ver otras doctrinas en la cual muchas veces se ha mal interpretado y han traído condenación, porque hay personas en Cristo que creen que no están orando, otras que porque no oran más de 1 hora están mal, porque hacen una oración corta también. Tienen todas estas cosas que han traído condenación a la iglesia. El segundo punto que da esa diferencia es que somos la justicia de Dios. En la ley era su propia justicia. Hacemos en la gracia, en el nuevo pacto, es la justicia de Dios. Fuimos hechos la justicia de Dios. Sin hacer, fuimos hechos la justicia de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, algunos tienen temor. Lo primero que enseña, creo que lo decía un día esto, lo que se enseña para entrar a la oración, lo primero es que hay que pedir perdón de todo pecado. Bueno, nosotros no vamos a pedir perdón de todo pecado porque somos la justicia de Dios. Entramos con alabanza, entramos con acción de gracias, entramos con exaltación al Padre, entramos honrando a nuestro Dios Padre Todopoderoso, pero no con esa conciencia de pecado que hay que pedir perdón, arrepentirse. Esa palabra arrepentimiento, sí, está el arrepentimiento que se nos enseña tradicionalmente. Pues en sí, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección, cambio de actitud, pero no hacia el pecado ni a las obras pecaminosas,
de la carne que se está haciendo. No es ese arrepentimiento. El arrepentimiento que nos habla, y entraremos en un tema más adelante con esto y daremos varias lecciones acerca de esto. El arrepentimiento en la gracia es un cambio de mente, sí, que está Romanos 12:2, un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de dirección hacia el Padre. ¿Cómo pensamos? Antes pensamos de que Dios estaba enojado con nosotros, que nos veía siempre como pecadores, que nos veía que estaba a cada error que cometemos castigándonos. Hay que cambiar, ahí se necesita arrepentimiento, un cambio de conocer. Incluso cuando enseña acerca de la naturaleza del Padre, que naturaleza es la voluntad, el carácter del Padre, nos vamos a dar cuenta que todas este tipo de enseñanzas es porque no se conoce a Dios como Padre. Conocen a Dios como Dios del antiguo pacto, pero no está revelado el Dios como Padre para nosotros. Por falta de conocimiento se llega a enseñar esto de que Dios está enojado, Dios te va a hacer esto, Dios está has ofendido al Espíritu Santo porque hiciste esto, dijiste esto. Vamos a estar viendo todo. Mira, hay tanto que hablar para liberarnos de todas esas fortalezas que se han levantado en nuestras mentes por falta de conocimiento de lo que es el Padre Celestial. Por eso, arrepentimiento. Una hermana me hablaba y me dijo, no sé qué le mandé, y me dice, sí que tengo que arrepentirme. Le hice la pregunta, ¿qué es arrepentimiento para usted? ¿Qué es arrepentimiento? Claro, ya hay hermanos que me conocen y cuando les hago una pregunta, saben que lo que me van a decir muchas veces, y yo fui uno de los que enseñé eso, tradicionalmente me van a hablar del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio de mente acerca de tu Padre Celestial, de Cristo Jesús. Un cambio de actitud al Señor. No hago las cosas por obligación, sino que hago las cosas por amor, por gracia, porque es mi naturaleza hacer las cosas de Dios. Entonces, un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de dirección. Lógicamente, cuando empezamos a entender, vamos a ver en lo que es la naturaleza del Padre, vamos a ver que para tener una fe bien fundamentada, hay que conocer el carácter de Dios Padre. Vea que estoy diciendo de Dios Padre. Pablo dice bien claro que da gracias a Dios y ora al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando ya solamente de Dios, sino del Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso está en Efesios 1:3. Pero lo importante aquí, damos el primer paso como hijos. Tenemos una relación de padre a hijo, de hijo a padre, no de Dios Todopoderoso, y no es que se esté quitando el señorío, lo soberano que es Dios, en lo poderoso, no, sino que el carácter de papá, cómo aplica todo su poder, toda su soberanía, todo su señorío, según su carácter de papá. Dios es amor, dice la Biblia. Por tanto, Dios es Padre. Y entrando aquí en la justicia, dice 2 Corintios 5:21, seguridad en la oración, seguridad que siempre nos oye, seguridad que nos ha respondido, seguridad que ya ha hecho antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a empezar no solamente a tener seguridad, sino que vamos a empezar a caminar conforme a lo que somos en Cristo Jesús como herencia del Padre. 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, nunca pecó, pero fue hecho pecado. No es simplemente llevó el pecado, fue hecho pecado.
fue hecho un pecador en la cruz del Calvario. Sin haber pecado, fue hecho. Dios lo hizo, Dios Padre lo hizo. Qué amor el del Padre, ¿ah? Sabemos bien que Jesucristo es 100% humano, 100% Dios. Se despojó de su gloria para ser hecho pecado en la cruz del Calvario, para que nosotros, oiga bien esto, fue hecho pecado sin pecar, fue hecho pecado sin pecar, para que nosotros fuésemos hechos, no para que llegáramos a llevar, que llevamos la justicia, sino para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cristo Jesús fue hecho pecado, pero nosotros fuimos hechos justicia. Cristo Jesús fue hecho pecado sin pecar. Nosotros fuimos justos sin hacer justicia. Medita eso. Medita eso. Por tanto, ¿cómo Dios te mira a través de Cristo? Justo. ¿Cómo Dios te mira? Sin pecado. ¿Cómo Dios miró a Jesús en la cruz del Calvario como pecador? Tanto es así que Jesús no le dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sino, Dios mío, porque Dios era como juez en este momento. Estaba estableciéndose como juez. Toda la ira, todo el juicio vino sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, lo que nos correspondía a nosotros fue sobre Él, sobre Jesucristo. Por eso dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se apartó en ese momento por causa del pecado. Pero nosotros, sin hacer justicia, fuimos hechos por su gracia, por misericordia, fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, en lugar de apartarse, como algunos dicen que si usted comete un error, una obra de la carne, Dios se aparta, en lugar de apartarse, está siempre con nosotros, porque recuerda que Dios Padre vive dentro de ti a través de Cristo Jesús. Está dentro de ti, no se aparta, no se sale. No se está saliendo, está entrando, saliendo y entrando. Por eso encontramos tantas personas que siempre que van a orar es arrepentimiento. Algunos pidiendo perdón. Algunos incluso no oran porque tienen la idea de que Dios no los va a escuchar porque son pecadores. Un hijo de Dios, nacido de nuevo, no es un pecador. No es un pecador salvo por gracia. No, es justificado. Fue hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya no estamos en pecado. Eso es lo que significa justicia. Ya no estamos en el pecado. El pecado murió. Es extraordinario cómo Dios nos mira a nosotros. Vamos a tener que entrar en una enseñanza acerca de lo que es la obra que Jesucristo hizo. Pues se habla mucho, Cristo murió en la cruz del Calvario, nos perdonó de pecado, nos salvó. Pero vamos a ver qué es en sí. Como una pregunta que le hice a una hermana, no sé si las dice a ustedes, pero una pregunta que le hice a una hermana que le dije, hermana, ¿a qué vino Jesús? ¿Salvarnos? Eso es una consecuencia de sanarnos, eso es consecuencia de santificarnos, eso es consecuencia de prosperarnos, consecuencia de. Aquí vino Jesús a revelarnos al Padre Celestial. Cuando tenemos, y eso lo dije creo que el domingo o el jueves pasado, no recuerdo, de Mateo 6, 31 en adelante, cuando tenemos la noción, cuando percibimos en nuestro espíritu, cuando desarrollamos esta conciencia de que el Creador, el Dios de todas las cosas, Creador de todas las cosas, el Todopoderoso, es nuestro Padre.
vamos a caminar en su justicia, porque conoceremos nuestra identidad. Otra de las cosas de la justicia es que ya no tenemos la naturaleza pecaminosa. Hemos sido hechos. No tenemos, dije, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido hechos. No hay pecado en nosotros. Pastor, pero esos pecados que se cometen, quiero decirte algo. Si usted lee Gálatas capítulo 5, verso 18, verso 19, que habla de las obras de la carne. Porque en sí, lo que nos separó de Dios Padre fue un pecado, lo que cometió Adán. Estas son obras de la carne, que vamos a llegar a reinar de tal manera en las obras de la carne. Pero ahora estamos caminando, aprendiendo. Por eso cuando Pablo les habló a aquella iglesia que estaba en Corinto, capítulo 9, que estaban en un desorden, en un desastre, hasta un desastre sexual. Estaba complicado eso. Pablo lo que primero les enseña es, recuerden que ustedes eran así antes, ahora no. Empieza a darle esa conciencia, empieza a desarrollar esa conciencia. Tú eras antes así, ahora no. Ahora eres la justicia de Dios. ¿Por qué actúas de esa manera? Por falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento de qué? De lo que sucedió en la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Falta de conocimiento de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Falta de conocimiento de qué? De que Dios es nuestro Padre. Por eso Pablo siempre dice, si sabéis o ignoráis, porque es conocimiento. Este conocimiento nos va llevando a aclarar. Por eso es que Pablo en el capítulo 1, verso 8, dice que ora por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Cristo Jesús. No conocimiento de una doctrina, no el conocimiento de una iglesia, no el conocimiento teológico, aunque teología es la ciencia del estudio o el conocimiento de Dios. No, es conocer a esa persona que se llama Jesucristo. Conocimiento en Él. Dice Pablo todavía, para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. En el entendimiento, en ese entendimiento, los ojos del entendimiento sean iluminados. En saber, dice, en saber. Por eso es tan importante. Discúlpeme que voy a hablar de esta manera. A mí me gustan los brincos en la iglesia, la alabanza, que para pelos, los gritos, gritos de alabanza que hacemos, todo eso está muy hermoso y bonito. Pero si algo te vas a llevar o va a llevarte a manifestar lo que tú eres, es la enseñanza. Es la enseñanza. ¿Cómo interpretar correctamente la palabra de Dios? No simplemente para interpretarla, sino porque ese conocimiento, bien interpretado, va a haber una manifestación en mi vida de Cristo Jesús. Bueno, ya no tenemos esa naturaleza de pecado. Ya no eres pecador. Todos en el antiguo pacto hicieron cosas muy buenas, poderosas, pero seguían con la naturaleza vieja, la del pecado original. ¿Cuál era el pecado original? Sencillo. El que cometió Adán y Eva. El que cometió Adán. Ese es el pecado original. Todos, desde ahí
hasta Cristo. Todos todos hicieron cosas muy buenas, pero con una naturaleza vieja. Ese es también el nuevo nacimiento que debemos de entender. Que la Biblia habla de la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Tal vez ahora entremos un poquito en eso. Pero tú y yo tenemos una naturaleza totalmente nueva, la del Padre Celestial. Antes teníamos una naturaleza caída de Adán. ¿Quién fue nuestro primer padre natural? Adán. Nuestro Padre ahora, Padre Celestial, a través de Cristo Jesús. Pero tú y yo tenemos una naturaleza en nuestro espíritu. Estoy hablando de nuestro espíritu. Nuestra mente está con todas esas, llamémosle, batallas de pensamientos e ideas incorrectas. La carne está siempre pidiendo, porque se deleita en las cosas del pecado. Pero nuestro espíritu tiene la naturaleza de Dios. Nuestro espíritu es santo. Es por eso cuando yo escucho a personas, pastores, predicándole a la iglesia que deben de, a la iglesia, estoy hablando a la iglesia, a los nacidos de nuevo, que han nacido en el espíritu, que deben de limpiar su espíritu, que los únicos, y en eso hay una verdad, los únicos que verán al Señor son los limpios de corazón. Nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero. Corazón ahí es espíritu. Estamos lavados. Ya no tenemos que estar lavándonos. Hay una alabanza muy linda, la música y de todo, pero tiene una parte de la letra que está incorrecta. Señor, dame un nuevo corazón. ¿Cómo dame un nuevo corazón? Dame un nuevo espíritu. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nosotros tenemos un nuevo espíritu. A ver, 2 Corintios 5:17. No es que cambiamos, no es que está siendo restaurado, no fue totalmente hecho nuevo. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? ¿Ok? ¿Cómo se está en Cristo? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, óigase bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Todo lo que es la naturaleza vieja, todo lo que se llama en la Biblia el viejo hombre. Somos ahora una nueva criatura, por eso estamos aprendiendo a caminar, por eso estamos aprendiendo a tener conocimiento, y entre más conocimiento vamos desarrollándonos en lo que somos, en la identidad que tenemos, en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que podemos hacer. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto es la justicia de Dios. Fuimos hechos a la justicia de Dios. ¿Qué fue? Que en el momento nosotros fuimos crucificados, la vieja naturaleza fue crucificada en la cruz con Cristo Jesús, y fuimos hechos una nueva creación. Una nueva creación, con todos los atributos, con toda la capacidad, con todo lo que tiene nuestro Dios Padre, porque somos hijos de Él. Esto es como para sentarse, sí, si lo desean, con una tacita de café o de té y meditar en esto. Soy una nueva criatura. Sí, una naturaleza. Yo recuerdo, hay oraciones que se decía, Señor, no soy digno de recibir. No soy digno de recibir. Antes de Cristo no eras digno, e incluso recibías cosas. Pero en Cristo Jesús somos dignos, porque Él nos hizo dignos a través de la sangre del Cordero. Somos dignos. Somos aptos, dice Colosenses 1:12. Somos dignos de recibir, no somos cualquier cosa.
Dice 1 Pedro capítulo 2, dice que somos una nación santa, escogida. Es una nación escogida. Tú no eres cualquier cosa. Mire, todas estas cosas, al meditarla, cuando tenemos esa comunión, esa relación llamada oración con nuestro Padre Celestial, sabemos que no podemos fallar, no por nuestras fuerzas, sino por la clase de naturaleza, por el que está en nosotros, que dijo que estaría siempre, que dijo que nos daba el Espíritu Santo para ayudarnos siempre. No hay manera de fracasar, no hay manera de fallar. Lo que tenemos que aprender es conocimiento. Dije que no somos pecadores salvados por gracia, sino que nos presentamos como hijos de Dios Padre, con una frente, una mirada hacia Él. Antes no se podía mirar cara a cara al Señor. Hoy en día, por nuestra naturaleza, por la justicia que tenemos en Cristo Jesús, podemos estar, no solamente ver su rostro, no solamente estar en su presencia, sino que estamos sentados juntamente con Cristo, según Efesios 2:6, en el mismo trono a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso cuando les digo, cuando oramos no hay que ver para arriba, que la oración no pasa del techo, es que no tiene que pasar del techo. ¿Por qué? Pues estoy sentado juntamente con Cristo en el trono de mi papá, de tu papá. Estamos ahí constantemente. Es que a ver cómo puedo decirlo. Es que esta palabra desconectar, pero compréndame según el contexto. Nos desconectamos mentalmente, no espiritualmente, sino mentalmente nos desconectamos. ¿Dónde estamos? Sentados. Sentados significa reposados, descansados. Significa confiados. ¿En qué? Que papá hará lo que tiene que hacer o ha hecho lo que tiene que hacer por nosotros o lo que tenía que hacer por nosotros en Cristo Jesús. Estar en el trono ahí. Señor, en cualquier lado que yo esté, sea el baño, sea en la playa, sea en una piscina, sea en el local de la iglesia, sea donde sea, siempre tengo que estar consciente. Wow, tengo una comunión íntima con Él en cualquier lugar porque estoy sentado. Estoy sentado a la diestra de Jesucristo con el Padre. Estoy sentado ahí. No está lejos, como dice Romanos capítulo 10, verso 6. No está en el cielo para traerlo, no, está dentro de nosotros y nosotros estamos ahí. Por eso les hablo que la bendición está dentro de nosotros. El trono de Dios está en nosotros. Nosotros estamos sentados. Permíteme ser más decirlo de esta manera. Para hablar con nuestro Padre Celestial, es nada más dar una miradita. Estamos sentados en el trono, como que estuviéramos en una sala. Ahí estamos todos. Y dice que nuestro Padre conoce todo lo que necesitamos. Y dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios, mi papá, va a suplir todo, porque le está hablando a ellos. Mi Dios va a suplir todo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Es una seguridad. No que si me escuchó, me está escuchando. A ver, no hay que pronunciar ni una palabra para orar. Con solo un pensamiento estamos hablando con Él.
estamos teniendo esa comunión, estamos en los mismos intereses. Dios está interesado, Dios Padre está interesado en tus cosas, como alimento, como casa, lógico todo lo espiritual. Y yo estoy interesado en las cosas también de Él. No voy a irme muy místico, o no voy a irme a lo místico. Yo estoy interesado en su obra. Sé que esto va a sonar. Yo estoy sumamente interesado en su obra. ¿Usted sabe quién es su obra? Yo. Él dio a su hijo, lógicamente que usted también, pero por enseñanza, como ejemplo. Él dio a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por mí, por esta obra que él tenía. Esta obra que él tenía. Por tanto, como día tras día, no digo que lo he alcanzado todo, no digo que lo sé todo, no digo que lo tengo revelado totalmente, pero la identidad, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Por tanto, cuido y estoy interesado en esta obra. Lógicamente está la obra ministerial, está la obra cada uno de ustedes. Por eso yo digo que yo ministro a lo que Dios más ama, y es a su pueblo, a su gente. Y entre más yo entiendo esto, más me preparo. Me preparo espiritualmente, teológicamente, me preparo en enseñanza académica para poder dar un mejor servicio, no a Dios. Porque se dice, es que yo estoy sirviendo a Dios. No a Dios, al que estoy sirviendo son a la obra de Él, a sus hijos, a lo que Él más ama. ¿Por qué sé que es lo que Él más ama? Porque dio a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por ellos. Por tanto, de parte mía, se merecen los hijos de Dios, todos los que me escuchan, respeto. Lo mejor de mi conocimiento, lo mejor de llevar el conocimiento de Cristo Jesús para que sea revelado el Padre Celestial. El valor que hay en cada uno de nosotros, el precio que hay o que tenemos delante de Dios. La sangre de Jesucristo, dice Pedro, que es ese precio. Por tanto, no solamente soy hijo de Dios, no solamente tengo un Padre, sino que no hay pecado en mí. Cuando entremos, dije, en la naturaleza, la enseñanza de la naturaleza, que ya estoy diciendo algunas cosas, vamos a ver, jamás la suma o jamás la santidad de Dios podía unirse y ser uno con un pecador. No va la santidad con el pecado de Dios. No va. Por tanto, envía a su hijo, muere, resucita, nacemos de nuevo, somos lavados por la sangre del Cordero. Y dice que Cristo, la santidad de Dios, Cristo se hace uno con nosotros en nuestro espíritu. Significa, porque esto se predica en todo lado y es correcto, Dios no se lleva con el pecado. Jamás, nunca se va a unir. Entonces, ¿cómo Pablo dice que nosotros somos uno con Cristo Jesús? Si no es que la obra de Jesucristo nos justificó, nos limpió, nos santificó, pues es lo único que se puede unir nuestro Padre Celestial con uno santificado. Por tanto, la justicia, no hay pecado en ti. Puedes estar con tu papá, abrazar a tu papá, permitir que te ame, permitir que te abrace, que te apoye, que te supla, que te sane, porque ese es el Dios
que se conocen en el Antiguo Testamento, y aquí lo estamos conociendo, lógicamente, Dios Padre, sí, nuestro sanador, nuestro santificador, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra prosperidad. Papá es eso. No hay barreras. No hay barreras entre Dios y usted. Puedes hablar con Él en cualquier momento. Puedes disfrutarlo. Y emocionalmente puedes sentirlo a Él cuando hablas. Y si no lo siente, siempre te escuchó. Siempre respondió. Pero lo que quiero es que tengas claridad, que desarrolles esa conciencia, que en cualquier lado, como puede ser 1 hora de oración, 2, 3 horas, puede ser 1 minuto, 1 segundo, y oraste ahí. Y es tan efectivo. Es tan efectivo. ¿Qué duró Jesús? Padre, gracias, porque siempre tú me oyes. Lo digo para que ellos crean. Lázaro, ven fuera. No se tuvo que orar media hora, meterse en vigilia, No estoy en contra de eso, gloria a Dios que lo hagan. Lo que estoy hablando es que tu oración no depende de un tiempo, depende del desarrollo de conciencia que usted tenga, de la comunión con Él. Yo no me despego con Él. Donde estés, estás unido con Él. No lo puedes dejar en la casa e irse. Con esta conciencia ya es muy difícil de hacer obras de la carne, porque lo primero que viene es, porque antes nos decían, y yo lo enseñaba, lo aprendí así, vea que Dios te está mirando y haces cosas a escondidas, porque si viniera Dios y te mira, como si viniera Dios, como que lo dejamos en la casa guardado y los vamos a hacer las cosas que queramos. Y sería algo tremendo de que llegara y nos viera en lo que estamos haciendo. No, Dios está en ti. A ver, no es tan verdad lo que voy a decir. Suena extraño esto, pero tú cargas a Dios. Yo sé bien que es Dios el que te carga a ti, pero tú cargas a Dios, tú llevas a Dios dentro. No se sale. Donde vayas, haga lo que haga. Ten conciencia de eso. Haga lo que hagas. Ahí está Dios en ti, dentro de ti. Cuando tenemos esa conciencia, no es que me estoy ay, no, es que lo hice escondida, Dios no me vio. Es omnipresente. Todo lo sabe, es omnisciente. Y son ideas que nos han enseñado, y con la oración es de como, ok, vamos a tener comunión con Dios. O pasaste todo el día sin comunión, y sé bien que muchas veces lo que se está hablando es conscientemente, pero pasaste sin comunión. Si la comunión depende de Dios con nosotros. La oración no nos lleva a tener comunión con Dios. La oración lo que hace es manifestar la comunión que tenemos con Dios. Tercero, porque no quiero quedarme mucho en esto. Cuando hablemos de la justicia de Dios vamos a entrar más en esto. Tercero, conocemos muy bien esto. Un nombre que es sobre todo nombre dado. El nombre de Jesucristo. Poderoso. Pero dice que es un nombre sobre todo nombre. Cualquier nombre está sometido. Se llame lo que se llame. Cualquier nombre está sometido a ese nombre. Jesucristo. Pero ahora sé bien, como dice Juan, he vencido al mundo porque soy hijo. Ahora sé bien
que no hay ninguna separación, porque soy la justicia de Dios, no hay pecado en mí, y tengo constante, completa, absoluta, plena comunión con el Padre Celestial. No tengo límites en ningún lado. Y ahora vengo, que me dice que hay un nombre que sobre todo nombre que nos fue dado. Filipenses capítulo 2, verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de Jesucristo, te hace el contexto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que en ese nombre se doble toda rodilla. El nombre, este nombre que está por encima de cualquier nombre, se tiene que someter. Por eso cuando usamos el nombre de Jesucristo, lo que estamos usando es la autoridad. Nos fue dado esa autoridad. Venimos en representación, si lo podemos decir como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18 en adelante. Representación como embajadores, venimos en representación en sí, que no es por lo que soy, sino es ni por lo que hago, sino es porque vengo en el nombre de un Padre Celestial, vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio para que todo estuviera bajo su autoridad. Lo vemos en la policía, uniformados, representas autoridad. Pero ellos están respaldados por alguien, un gobierno. Pero representan. Podemos ver de tránsito. Ahora que hay aquí en Belén mujeres jovencitas que autoridades de tránsito, mire, solo para la mano, son pequeñitas y es todo, delgaditas, levantan la mano, se detiene cualquier carro por más grande que sea, no por ella ni por la vida que lleva, porque ni la conocemos, sino porque está representada por un uniforme, que hay un respaldo atrás, que se conoce y se entiende que es un gobierno. Así estamos nosotros. Cuando usamos el nombre de Jesucristo, no somos nosotros. Lo que nosotros estamos creyendo en ese nombre. Que ese nombre no es cualquier persona. Sabemos que cuando hablamos de Jesucristo, sabemos bien que estamos hablando de Dios Todopoderoso. Cuando ejercemos autoridad divina a través de la herramienta espiritual de ella, llamada la oración, no venimos en el nombre de una denominación, ni de un hombre, ni de un título. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Ese nombre representa, voy rápido y ya se me fue el tiempo. Ese nombre representa a una persona, Jesucristo, en un reino espiritual sobrenatural. Sí, cuando hablo de Jesucristo, yo no estoy hablando de un Jesús que conozco, que es vecino, no. Estoy hablando de Jesucristo. Cuando hablo de Jesucristo, ese nombre me dice quién es Él. Dios Padre. Me dice quién es Él. El Todopoderoso. Me dice quién es Él. El Sanador. Me dice quién es Él. El Sanador. Me dice quién es Él. El todo, en todo, como dice Pablo en Efesios. Por tanto, cuando digo Jesucristo, no es un nombre por decirlo, sino que yo sé bien quién está representándome, qué nombre estoy usando. Debemos de tener conocimiento de la autoridad que se nos ha sido dada en ese nombre, para usarlo. El nombre de Jesús no es para cerrar en las oraciones, como un sello.
pongo el nombre de Jesús para que esté hecho. No, 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 no. Es que estamos usando la autoridad, el poder de nuestro Señor Jesucristo en la oración. Estamos usando la autoridad de Él. Si no, es el nombre que Dios te ha dado para ejercer autoridad divina, para que cuando tú digas en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas, cáncer, te vas, es porque ese cáncer tiene que someterse a ese nombre, esa autoridad. El cáncer tiene que irse, quiera o no quiera, le guste o no le guste. Escasez tiene que irse, porque ese nombre está sometido a ese nombre de Jesucristo. Y le está dando una orden que se vaya. Por tanto, nuestro respaldo es nuestro Señor Jesucristo que vive dentro de nosotros. Ese nombre representa todo el poderío soberano del Padre Celestial. Ese nombre se te ha dado por gracia. No necesitas llenar ningún requisito. No necesitas llenar. De que seas un hombre o mujer que ayunes 15 días. No. Que ores 10 horas. No. Ha sido dado por gracia. Es un regalo. Tómalo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y porque eres la justicia de Dios. Así como fue dado eso, te da el regalo de esa autoridad. En Efesios capítulo 5, verso 20 dice: damos siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! En esa autoridad. Cuando tú oras, sea 1 hora, 3 horas, 1 minuto, 1 segundo, hazlo en esa autoridad. Consciente que es en el nombre de Jesucristo. Y como es en el nombre de Jesucristo, por tanto tienes la autoridad soberana. La autoridad de Dios. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme en esto, porque son los 3 puntos que quería enseñarles. Entraremos más adelante acerca de qué es la oración incluso, porque es importante. Te vas a dar cuenta que tú oras, que no te has dado cuenta por lo cuadrado que se nos ha enseñado de lo que es oración. Pero te vas a dar cuenta que tú has estado orando y que eres una persona que el Espíritu de gracia y el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia y el Espíritu de oración está manifestándote en tu vida y no te habías dado cuenta por falta de una enseñanza. Amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esa autoridad, en ese poder, en ese señorío, toda necesidad y todo lo que te falta es suplida por mi Padre Celestial en este momento. Bendecidos, los vemos la próxima.